Bueno, cuando nosotros estamos hablando de inclusión, que es un término muy amplio, tenemos que tener algunos cuidados, porque a veces con toda la intención de incluir estamos excluyendo. Y a eso le voy a dar con algunos ejemplos. El concepto de inclusión ha ido evolucionando. Nosotros acá en Rocha, en la escuela número 72, trabajamos de manera conjunta con la escuela 97 de Educación Especial. Estas dos escuelas están dentro de lo que se llama la Red Mandela de Inclusión. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, evidenciar de alguna manera en el día a día cómo se incluye a los chicos, de qué manera lo estamos haciendo, cuáles son las alternativas que le estamos dando para incluir. Cuando nosotros volvemos al término inclusión, ¿qué decimos y qué hacemos? Yo le voy a contar una anécdota que me pasó a mí allá por el año 2000, que trabajaba con alumnos sordos y resulta que yo no los entendía a los sordos. De alguna manera tenía que buscar la posibilidad, estamos hablando de otra época que la lengua de señas no era la predominante, había que oralizarlos, y en ese momento digo, bueno, algo tengo que hacer para que ellos me entiendan a mí, porque mi concepto en ese momento era que ellos eran los que tenían la discapacidad y no yo. En determinado momento digo, voy a ir a Montevideo, que era el lugar donde estaba la lengua de señas con más fuerza, en aquel entonces se estaba conformando CINDE. Y cuando voy allá me encuentro totalmente desorientado, veo un timbre, primero que nada, digo, ¡ay, acá está lleno de sordos! Y cuando toco el timbre sale una señora y no la entendí, me sentí muy mal. En ese momento hice el clic para ver que el discapacitado era yo en ese caso. ¿Qué significa esto? Que tuve que buscar algunos recursos para entender, pero lo mejor de todo no fue eso, sino que la otra persona, todos los sordos que estaban en ese hogar, hicieron todo lo posible para comunicarse conmigo. Entonces ahí vi que me mostraban imágenes, que me hicieron entender que el timbre tenía una luz adentro, por eso que llegaron, que me hicieron entender qué señas tenía que hacer yo para decir buenas tardes, buenos días, y cuestiones básicas. Ese clic me hizo entender que mi alumno, cuando venía a Rocha, era el que me iba a enseñar a mí. Eso fue fundamental. Entonces ahí el concepto de inclusión varía notablemente, porque empezamos a ver oportunidades y no las dificultades. Y eso es clave. Cuando yo empiezo en la dirección de la escuela número 72 de Rocha, empiezo a entender que existe dentro de esa institución una cantidad de chicos con necesidades educativas especiales o con capacidades diferentes o como los quieran llamar. Y nos juntamos con el colectivo en el día a día y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que todos nos puedan entender? Es un desafío enorme, grandísimo. Yo no estoy hablando ni de discapacidades visuales, ni de motoras, ni ninguna de ellas. Estoy hablando de las capacidades en general. Entonces empezamos a dar oportunidades del arte, desde inglés, desde música, desde educación física, y dar oportunidades a los distintos chicos. Empezamos a descubrir oportunidades, empezamos a descubrir chicos que les costaba la matemática, les costaba la historia, les costaba la geografía, pero cantaban que era una maravilla, tenían un oído musical fenomenal, esos eran nuestros cantantes. Otros que dibujaban y pintaban que eran unos fenómenos, otros que tomaban la computadora y nos enseñaban a nosotros a programar. Y ahí es donde nosotros empezamos a descubrir cómo se trabaja la inclusión. Más adelante se verán algunos ejemplos de cómo se incluye en la Escuela 72 y cómo tiene que haber un trabajo de equipo conociendo al otro. Tenemos que conocer al niño. Nosotros trabajamos en conjunto con la Escuela 97 y el niño de la Escuela 72 va a la Escuela 97 y trabaja como si fuera un niño cualquiera. Y el niño de la 97 viene a la 72 y también lo hace así, en distintas modalidades. A veces vamos con dos grupos y esos dos grupos trabajan allá, a veces viene un grupo y trabaja acá, pero otras veces trabajamos en una modalidad que hay niños que vienen a trabajar una semana, el año entero, lunes y martes o otros días de la semana, y ese intercambio hace que el niño se vea reflejado en el otro y que puedan aprender juntos. Eso fue fundamental. Voy a contar un par de anécdotas para que se pueda ir entendiendo. A veces el ejemplo hace que esto se entienda mejor. Hicimos un trabajo en comunidad con la Intendencia de Rocha, este gobierno departamental tiene lo que se llama los proyectas tu ciudad, y en ese caso brinda un dinero para que se otorgue, para que se puedan hacer determinadas cuestiones. Y entonces, ¿qué hicimos? Las dos escuelas decidimos hacer un escenario, porque un escenario para dos escuelas que están al lado de otra, que ni una portera teníamos para juntarnos, era abrir otro espacio. Cuando vino una señora
a hacernos un trabajo, y lo voy a decir así, una persona, lo voy a decir, porque ella nos dijo, yo primero soy persona, vino en silla de ruedas y le empezó a comentar a los chicos de nuestras dos escuelas qué hacía ella. Y les empezó a preguntar, ¿qué otras cosas puedo hacer? Ninguno de los niños se imaginó lo que hacía esa persona. Y Mariana, que así se llama, nos contó que ella es bailarina en silla de ruedas. Cuando nos contó eso, los chicos se miraban, ¿pero cómo? Nosotros estamos haciendo un escenario. Y Mariana les dijo, tienen que conocernos. Nosotros somos personas. Lo primero es ser persona. Y a veces no nos sentimos muy a gusto cuando nos upan a un teatro o a un escenario y está con ese trabajo de llevar la silla de ruedas para ahí arriba. Ténganlo presente. Entonces, ¿cuáles fueron las ideas de los niños? Dos ideas enormes. La clásica rampa. Perfecto. Y uno dijo por allí, pero ¿y hacer un ascensor? ¡Wow! Dijeron, nos vamos a poner a trabajar. Y los propios chicos empiezan a entender el concepto de inclusión. Y no solo eso, sino que además empiezan a trabajar en ellos, porque ellos me dicen, si yo una vez estuve quebrado y no pude bailar, bueno, hay capacidades diferentes que son temporales y otras que son un poco más continuas en el tiempo. Entonces, entenderse dentro del otro, comprenderse dentro del otro, hace que la inclusión tome otro sentido. Y eso es importante desde que les conté cuando yo me sentí diferente dentro de una comunidad de sordos y ellos mismos me llevaron a que entendieran las distintas oportunidades. Entonces estas oportunidades las tenemos que brindar en todo sentido, porque aprendemos de diferentes formas. En el año pasado hicimos una investigación con una maestra, con Gabriela, en educación inicial. ¿De qué manera aprenden los niños? Y los niños en general, ¿verdad? Y nos encontramos con una variedad de aprendizajes desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, una cantidad de cosas que nos llevó a tratar de llevarlo a las otras clases a ver de qué manera aprendía. Y miren lo que nos pasó. En un momento, lo voy a nombrar porque no voy a dar el apellido, Camilo, que es un alumno que estuvo años en educación especial y volvió a nuestra escuela, empieza a diseñar en 3D, tal cual los hacen los arquitectos, que nosotros los docentes ni idea teníamos, ni las maestras de apoyo Ceibal, ni las dinamizadoras, empieza a bajar programas y a diseñar en 3D cómo iba a ser el escenario inclusivo. Entonces empieza a girar y nos empieza a mostrar cómo tendrían que ser las alturas, que buscó en internet cómo tendría que ser el tamaño de la rampa, cómo tenía que ser ese ascensor que íbamos a diagramar y cómo podía ser, quién nos podía ayudar. Y ahí abrimos las puertas. Entonces vino un herrero que nos hizo el ascensor, un electricista que nos hizo la parte de electricidad, que nosotros no teníamos ni idea en qué momento cortaba, en qué momento. Fuimos aprendiendo todos, los niños, los docentes, pero sobre todo fuimos viendo que esos productos que surgen de ellos. Y qué mejor escuchar al niño, en este caso, para poder aprender. Van a aparecer en algunos videos a continuación algunas experiencias en las cuales nosotros hemos trabajado con otras entidades. No solamente tiene que ser con médicos. Vino acá a la escuela a trabajar con runners, vino a trabajar en carreras, un muchacho que trabajaba en un momento en la Intendencia de Rocha y nos vino a invitar. Y nos dijo, pero te quiero invitar a las dos escuelas. Cuando empezamos a ver que podíamos correr en silla de ruedas, que los que tenían baja visión tenían otros obstáculos, que a los chicos nuestros hicimos que de alguna forma entendieran qué pasaba cuando nuestra visión era más baja, todo ese tipo de cosas nos llevó a realizar otros productos, a entrar en lo que se llama un PODES, un proyecto de oportunidades, ¿verdad? Y comprar una lupa enorme para que los niños de baja visión pudieran trabajar ciencias. Digo, hay ejemplos uno atrás de otro que podíamos estar mencionando. Muchos de estos niños concurren al arroyo en el verano a bañarse y veían que el monte ribereño estaba teniendo un problema determinado, que es la tala de árboles de manera indiscriminada. El proyecto El Monte en la Nube consiste en un trabajo coordinado entre distintos docentes de quinto año. Fuimos haciendo como un embudo, ¿verdad?, de muchos temas grandes, ir definiendo bien el proyecto. Empezamos con la maestra Mac con el tema del monte ribereño, conociendo todas las diferentes especies arbóreas
la zona. Fue un trabajo realmente de mucha colaboración entre los maestros, con la maestra de clase, la teacher, el director, que también siempre estuvo presente de un principio. Nosotros elegimos 3 árboles para hacer códigos QR. Elegimos el sauce criollo, la coronilla y el ceibo, porque la gente los tala porque no conoce su valor. Nombre común, ceibo. Nombre científico, Erythrina galur. Características, árbol cupulento. Y los códigos QR los vamos a poner al pie del árbol, de los árboles, para que lo escaneen y sepan la información. Trabajamos en conjunto con la maestra de español, yo desde inglés, incluyendo los contenidos de la lengua, coordinándolos con los contenidos de español. Common name, criollo willow. Scientific name, Salix eidonfina. Location, wet land. Characteristic, big tree, light green, deciduous leaf. Se le comenzó, junto con el profesor Remoto y la maestra Mac, a ponerle semana a semana nuevos desafíos. Mi rol era de facilitadora, de motivadora. Después ellos enseguida tenían sus propias ideas, eran autodidactas muchos de ellos. Bueno, chiquilines, teniendo en cuenta lo que es el desafío, lo que fue el desafío de la semana anterior, ¿cómo estuvo el proceso para subir todas las evidencias al archivo Bitácora? Teníamos niños con ciertas dificultades de aprendizaje que empezaron a tener determinado interés por la programación. En este trabajo conozco mucho a Camilo, que fue un líder muy importante en este proyecto, porque los compañeros de él recurrían en cada situación cuando de repente no sabían qué hacer. El juego lo diseñé, miré un tutorial primero, saqué ideas del tutorial y después con todo lo que fui aprendiendo lo creé con toda la programación. Realmente ver ese cambio en Camilo fue algo muy lindo. En ese recorrer nos encontrábamos que los chiquilines se iban entusiasmando. Mandaban un deber y hacían más de lo que les mandaban. Fuimos a la escuela 44 a enseñar nuestro trabajo de los microbits. También en el UCAPlay hicimos juegos interactivos. Creamos esas distintas animaciones. Me lleva a que el niño descubra a valorar lo que piensa el otro. Y no solamente mi idea importa la idea de él también, y la idea de él, importa todas las ideas. Si hablamos de las competencias, la comunicación, la colaboración, la solidaridad, el apalancamiento digital, es ese, el empoderamiento de los niños. Y todas estas experiencias que vimos anteriormente nos han servido para crecer profesionalmente. Es decir, el maestro tiene otra visión de lo que es la inclusión. La inclusión vista como oportunidades, pero oportunidades ¿para quién? Para todos. Oportunidades para el niño, oportunidades para la familia que se ha involucrado de manera maravillosa, oportunidades para otras organizaciones, para otras instituciones. Y eso es clave. Ver la inclusión como una oportunidad y verlo desde el lado positivo nos va a seguir llevando a nosotros a brindarnos oportunidades de trabajo con los niños.